Teleberrío, canal local. Gracias por su asistencia y muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial al doctor Augusto Posada, próximo presidente de la Cámara de Representantes, y mi felicitación a la Cámara de Representantes. Creo que fueron afortunados, doctor Augusto, que les haya tocado un hombre como usted, que sabe ponerse por encima de los intereses pequeños, sabe ponerse de frente con los intereses nacionales en este momento crucial, en esta legislatura fundamental para el Congreso de la República y para el país. Doctor Robinson Alberto Baena Zuluaga, alcalde del municipio de Puerto Berrío. Alcalde, yo creo que el himno está equivocado. Puerto Berrío no está en el centro de Antioquia, está en una esquina, pero sí está en el centro del país. Yo creo que Puerto Berrío es el eje del desarrollo del país, y yo quiero hoy comprometerme. En el avión decía, mi cargo es más efímero de todo, es el más efímero de todos los que estaban, pero ustedes no, ustedes sí van a estar aquí. Cuando Michael Porter estuvo en Colombia enseñándonos a montar el Sistema Nacional de Competitividad, él propuso que se crearan unos comités integrados por empresarios y solo por empresarios, porque decía, los funcionarios se cambian, los gobiernos se cambian, las políticas se cambian, pero los empresarios por lo regular siguen ahí. Entonces, a los empresarios, a los que van a seguir ahí, yo los quiero invitar a que sean ellos mismos los garantes, porque el gobierno nacional ha puesto las bases para que Puerto Berrío vuelva a tener el esplendor que usted hablaba en el 50 y en el 60. Yo alcanzo a recordar cuando en Santander, donde me crié, entre otras cosas, doctor Robertico, porque yo no soy casi antioqueño, yo nací en Medellín. Entonces, lo que pasa es que me pulieron, o me terminaron, o me dañaron en Santander. Entonces, alcalde, Puerto Berrío volverá a tener el esplendor que tuvo en los 50 y los 60, volverá a ser el eje. Y como les decía, en Santander escuchábamos que uno se venía hasta Puerto Berrío para aquí, para que en este punto coger o el río o el tren para llegar a la costa atlántica. Puerto Berrío volverá a ser ese punto de referencia que todos tenemos, y poco a poco les voy a ir explicando por qué lo veo así. Doctor Roberto Hoyos, presidente del Comité Intergremial de Antioquia. Me pasa lo mismo que el doctor Posada, no sé cómo saludarlo, a veces presidente de Augura, en todo caso siempre como un gran amigo, y yo no resisto la tentación de echar el chiste que me pareció muy bueno de la forma en que usted me presentó. Me estaba presentando un amigo y dijo, este hombre se gastó 3 nalgas detrás de Uribe, recorriendo el país detrás de Uribe. Dimos lidia, doctor Roberto, aquí estuvimos estrenándose el doctor Posada como representante a la Cámara en un consejo comunal en agosto del año 2006 con el presidente Uribe. Doctor Mauricio Gómez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste. Doctor Álvaro Rivera Rojas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste. Doctor Carlos Mario Echeverri, director ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia. Doctor Guillermo Palacio. Doctora White, representante del señor gobernador, representante del señor alcalde, apreciados alcaldes del Magdalena Medio, apreciados alcaldes del suroeste antioqueño, del nordeste antioqueño, amigos todos. Me confundió en su momento un ganadero que vi pasar con un sombrero muy típico del suroeste. Bueno, quiero ante todo felicitarlos por esta iniciativa. Como decía hace un momento, invitarlos a que la repitan, a que le den una periodicidad, que es la única forma en que se puedan revisar los programas, sobre todo los retos que yo voy a plantear aquí para el gobierno nacional. Los garantes no es el gobierno nacional, los garantes son ustedes. Antioquia sabe exigir. Yo les voy a contar simplemente lo que el gobierno nacional tiene proyectado. Ya muchos de esos proyectos ustedes los ven vueltos una realidad. El señor gobernador de Antioquia, el señor alcalde de Medellín, en la presentación del doctor Federico Restrepo y el alcalde de Puerto Berrío lo decían, así es.
las autopistas de la prosperidad son una realidad. Espérenme porque tengo tantas herramientas que las he ido dejando en el camino. Puerto Berrío nació con una vía que le regaló la naturaleza. Una vía que primero que todo está construida y hoy prácticamente dragada. Una vía que es su arteria natural y la que le dio su vigencia, la que le dio su preponderancia, la que le dio su importancia. Porque antes del ferrocarril que ayudaron a hacer la grandeza de Puerto Berrío, ahí estaba el río. El río en este momento, tal vez en la víspera de su mejor momento. El presidente Santos ha hecho del río prácticamente su proyecto mascota, su proyecto consentido. Ha sido un proyecto por el que pregunta permanentemente, ha sido un proyecto que impulsa permanentemente. Tiene el río asegurado los recursos del dragado, que lo harán navegable hoy para convoyes hasta de 4.500 toneladas, en un futuro cercano hasta de 7.500. Con eso creemos nosotros que se da el primer paso y ponemos el primer eslabón de esta cadena que creemos que va a ser la fortaleza de esta zona, la fortaleza de Puerto Berrío, pero sobre todo la fortaleza de toda esta región. El río, estamos en este momento pendientes de resolver o de convencer a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de que, dado que no vamos a tocar ni afluentes, ni efluentes, ni vamos a tocar brazos o salidas del río, es muy probable que no necesitemos licencia ambiental. Estamos tratando de surtir este proceso, en cuyo caso nos ganaríamos un año para la licitación de lo que será en sí el encauzamiento final del río, que nos podrá permitir, por un lado, inducir la carga, generar nuevamente la cultura, y por otro lado, con ello, concesionarlo. Pero tiene mucho más. Puerto Berrío tiene el río y tiene ya la Ruta del Sol. Afortunadamente para ustedes, afortunadamente para el país, este tramo, el del Magdalena Medio, un tramo, doctor José Fernando, aquí quiero hacer un comentario que puede que no sea de su mayor agrado, pero le quiero decir una cosa. Esta gente nos enseñó que las carreteras se pueden construir a 2 kilómetros día. Van a construir a 2 kilómetros semana. Van a construir 104 kilómetros este año. Lamentablemente en Colombia había hecho curso que las carreteras nunca terminan. Las carreteras se comenzaban, pero terminarlas era un proceso supremamente dispendioso, supremamente difícil. Aquí aprendimos en este proyecto, en el que pasa por aquí, cerca a Puerto Berrío, a 17 kilómetros, entiendo, hemos aprendido que las carreteras se pueden construir a 2 kilómetros semana. Este proyecto estará listo, puesto en servicio como un hito histórico en la construcción de vías en Colombia, mucho antes del tiempo previsto. Pero no solamente está la Ruta del Sol, tiene también Puerto Berrío las autopistas de la prosperidad, y con una característica bien importante. Las autopistas de la prosperidad, saben ustedes, el proyecto más ambicioso que haya cometido el país, un proyecto de alrededor de 13 billones de pesos. Cuando el presidente Santos conoció el proyecto de las autopistas de la prosperidad, era un proyecto de 5.8 billones de pesos que estaba financiado con 1 billón de pesos del gobierno nacional, 1 billón de pesos entre la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, y 3.8 billones de pesos de peajes. Cuando ISA entregó los diseños, nos dimos cuenta que se iban a requerir del gobierno nacional 10 billones de pesos adicionales, y el presidente en ningún momento dudó de poner los 10 billones de pesos que se necesitaban. Hoy en día este proyecto tiene confis, es decir, es ley, no lo puede cambiar absolutamente nadie. Este proyecto tiene la necesidad, pero también el respaldo
del presupuesto nacional. Tiene ya Confis en el marco fiscal de mediano plazo con 10 billones de pesos que respaldó el gobierno nacional para ejecutar un proyecto que se realizará en 5 tramos. 5 tramos que se ejecutarán simultáneamente, se licitarán con aproximadamente entre 3 y 5 meses de diferencia, pero el primer paquete, en el primer paquete está ubicado Puerto Berrío. El primer paquete es una L que sale de Dolores y viene a Puerto Berrío y sube hasta Remedios en la vía Caucasia. Es decir, seremos aquí los primeros que veremos maquinaria trabajando en las carreteras para la construcción de este proyecto, que tendrá como fecha final el 19, una fecha muy similar a la de la Ruta del Sol, que nos permiten decir que todo esto que venimos diciendo, allí, en este momento, convergerán. Entonces estará el río Magdalena recuperado su esplendor, con un canal navegable de 8 metros, de 7,50, entiendo, en épocas de estiaje, el tren recuperado su esplendor, porque hoy viene el tren en Jumbo. Hoy, coincidencialmente, estamos iniciando operación de prueba con carga. Hoy, 29 de junio, estamos iniciando operación de prueba con carga entre Jumbo y Buenaventura. Pero ya se resolvieron los problemas ambientales y prediales que tenían parado el tramo hasta Pereira, y ya en un año creemos que estará en Pereira y en otro año estará en La Felisa. Con un concesionario que tiene el sueño que han tenido muchos, pero que tiene la potencialidad de hacer lo que es el tramo La Felisa-Bolombolo y conectar al Magdalena Medio con el Pacífico en un periodo realmente muy corto. Yo sé que en muchas regiones del centro del país han estado soñando durante muchos años con un puerto en el norte del Pacífico, y no debemos renunciar a ese sueño, pero que eso no nos impida disfrutar que ya tenemos un puerto muy cercano. Acuérdense que la Ruta del Sol y las autopistas de la prosperidad nos conectan a la malla vial del Valle a través de la Virginia, y allí estamos prácticamente a 2 horas de Buenaventura. Creo, con todo esto, que se consolida un escenario de infraestructura que volverá a ser de Puerto Berrío el centro, no de Antioquia, señor alcalde, sino el centro del país. Doctor Roberto, en nosotros, en mí, Antioquia no tendrá un aliado. Antioquia tiene un soldado. Le dije al gobernador, doctora White, cuando estaba muy triste, como lo estuvimos todos porque la obra no la iba a hacer ISA, le dije: es un imposible legal en este momento, gobernador. Es un contrato de 13 billones de pesos que no lo podemos asignar en un acuerdo interadministrativo. Este contrato es en este momento el segundo contrato más grande que se está ejecutando en el mundo. A ISA nadie le agredió. ISA es el modelo de ejecución, ISA es el modelo de gestión, ISA es el modelo de transparencia y de diligencia que todos conocemos. Simplemente nos inhabilitaron a nosotros para contratar directamente con ISA. Ese día le dije al gobernador: gobernador, esté tranquilo, nosotros no vamos a cesar un minuto hasta que este proyecto sea una realidad. A los días se nos ocurrió la feliz idea de incorporar al doctor Federico Restrepo. Pusimos, como dijo el gobernador, a uno de los mejores hijos de Antioquia para que sea el garante, el que nos esté dando espuela, el que nos esté dando talón todo el tiempo, para que le podamos garantizar a Antioquia y al país que este proyecto se realizará. Lo mismo sucede con las autopistas del Sol. Lo mismo sucede con el proyecto del río Magdalena. Lo mismo sucede con el proyecto de ferrocarril. Nosotros somos conscientes que el único recurso escaso que tiene un gobierno es el tiempo. En lo demás no vamos a escatimar, como no lo hizo el presidente Santos cuando encontró 1 billón de pesos de presupuesto y tuvo que poner 10 más. Somos conscientes que tenemos un compromiso con Antioquia, somos conscientes que tenemos un compromiso con el país y lo vamos a cumplir. Pero sobre todo, no quiero yo ser promesero, porque son ustedes mismos los garantes. Cuando yo ya no sea ministro,
el doctor Posada va a seguir siendo representante de la Cámara y el doctor Hoyos va a seguir siendo empresario y todos ustedes van a seguir siendo empresarios. Entonces son ustedes en realidad los garantes. Yo soy un accidente en este momento. Yo quiero parar aquí simplemente para que dialoguemos. Me acompaña un equipo del ministerio en el que está el jefe de planeación, el subdirector de Invías y el director de Cormagdalena, para que resolver sus inquietudes y charlemos sobre las cosas que les preocupan. Escúlquennos sobre lo que no crean, escúlquenos sobre lo que les cause dudas, sobre estos cronogramas, sobre estos proyectos. Aquí nos quedamos mientras ustedes tengan inquietudes. Me siento. Sí, ya aquí ya. Bueno, como lo acaba de decir el señor ministro, por favor las personas que le van a formular las preguntas, por favor nos las hacen llegar inmediatamente para dar respuesta. Quien formula la pregunta es el señor Juan Alberto Vázquez Roldán, Fundación Soma, del municipio de Yalí, y su pregunta es: ¿y el sistema ferroviario qué? TLC sin tren es poco competitivo, el tren en Antioquia, Medellín, Puerto Berrío. Bueno, en estos días estábamos revisando los costos de poner un contenedor desde los puntos principales de las fábricas a un puerto. Hay muchos países que tienen la infraestructura de producción muy cerca a los puertos, pero Colombia, que la tiene en lo que llamamos el Triángulo de Oro, que son Medellín, Cali y Bogotá. Es decir, el más cerca de los puertos, Cali, y con una carretera en condiciones muy difíciles. Hemos encontrado que el costo de poner un contenedor en puerto es alrededor de $2.200. En los demás países cuesta alrededor de $1.200, casi un 50%, pero en los países más competitivos de América Latina cuesta $800. Nosotros sabemos que los costos por ferrocarril hoy, que el ferrocarril en trocha angosta con pendientes superiores al 3%, con carga rueda alrededor de 22, 24 kilómetros por hora. Sin embargo, los costos del ferrocarril son hoy el 60% de los costos de la carretera. Con eso le doy la razón a quien hace la pregunta, pero también quiero contarles lo siguiente: tenemos un programa y los costos del río son alrededor del 60% de los costos del ferrocarril. Es decir, que con el río funcionando estaremos en el nivel de los países realmente competitivos de América Latina, que son entre los $700 y los $800 por contenedor. Tal vez no hice claridad. En los ferrocarriles tenemos un programa que vale alrededor de 6 billones de pesos, que tiene 3 fases. En la primera vamos a poner a funcionar 3 líneas que están operativas, que son el ferrocarril de Occidente, 498 kilómetros hasta Pereira, pero que vendrá hasta La Feliza. El ferrocarril Belencito-Bogotá, que ya hoy está recibiendo materia prima de Ubalá, que baja a Briceño y la entrega y la lleva hasta Belencito, y devuelve acero e hierro. Y el ferrocarril del Magdalena Medio entre La Dorada y Chiriguaná. Estos proyectos estarán listos en junio del año entrante. Hoy están operando 2 ya de ellos, que son Belencito, Bogotá y el ferrocarril de Occidente. El ferrocarril central en rehabilitación, en este momento ya a días de abrirse la licitación, que esperamos tener adjudicada a finales de diciembre y finalizada la operatividad en junio del año entrante. Esa es la primera fase. En la segunda fase se licitará para darle a operadores especializados. Hay un operador ya claro en el ferrocarril de Occidente, hay un operador ya trabajando en el ferrocarril Belencito-Bogotá, y hay varias ofertas de graneles y de líquidos para el ferrocarril del Magdalena Medio. Y en la tercera fase vamos a concesionar estos proyectos. Pero el caso del famoso ferrocarril, tanto ferrocarril de Antioquia como la llegada entre Bolombolo, La Feliza y Puerto Berrío, es un proyecto que ya hoy lo están estructurando los operadores del ferrocarril de Occidente. Nosotros esperamos colaborarles en absolutamente todo, aligerando trámites y lo que puedan requerir de licencias ambientales para el tramo que no existe.
pero hoy ya es una oferta de iniciativa privada y un proyecto que con absoluta certeza en el mediano plazo se ejecutará. Presidencia de la Cámara tiene la intención de recorrer el país. Le estaba proponiendo que hiciéramos este foro mensualmente en alguna región del país. Creo que para ustedes es tan importante como para mí. Desde ese punto de vista, saludo con entusiasmo esta primera oportunidad y quiero resaltar su compromiso, apreciado ministro. Como dijo Roberto Hoyos, estaba hace 2 días en Europa, hace un día en Estados Unidos, aterrizó esta mañana a las 7 y aquí está. Estás viendo Teleberrío, Canal 9.